Hoy día vamos a avanzar los temas 4 y 5 del módulo de carbohidratos. Estamos adelantando uno en introducción teórica por el feriado, ¿verdad?, del anterior jueves, y en consecuencia todos los grupos del jueves se desfasaron. Entonces, espérenme un cachito, nos vamos a poner al día. Denme un segundito, por favor. Ya, entonces vamos a ver el tema 4. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, doctora. Listo, gracias. Entonces, seguimos, repito, en el módulo carbohidratos, tema 4, que sería el segundo tema del módulo. Vamos a seguir con reacciones de caracterización, pero esta vez vamos a hacer énfasis en mono y disacáridos. Y vamos a enfocarnos en este otro centro de reactividad, en las reacciones de óxido-reducción. Los objetivos de la práctica: al finalizar la práctica, ustedes tienen que estar capacitados para todo esto. Explicar algunas propiedades de monosacáridos y disacáridos, poder explicar fundamentos teóricos de las reacciones químicas que vamos a practicar, basándose sobre todo en la estructura química de los monosacáridos y disacáridos, y en este caso particular haciendo referencia al poder reductor de los monosacáridos y algunos disacáridos. Tienen que poder también aplicar estas técnicas de reconocimiento y diferenciación que puedan, es decir, que pueden aplicar tanto a patrones, productos naturales, productos comerciales. Y en consecuencia, luego poder establecer la importancia de aprender a aplicar estas reacciones de reconocimiento. ¿Qué importancia tendría en su formación profesional? Bueno, yo estoy colocando, como he estado colocando en algunas otras prácticas ya, la competencia. Les había dicho que la universidad está entrando en este sistema de competencias. Asumo que la facultad entrará al año. Bueno, pero me pareció importante que yo les indique. Cuando hablamos de competencia, chicos, es que el estudiante, bueno, a ver, no voy a ponerme a hablar de pedagogía y competencia, pero cuando hablamos de competencia es qué sabe el estudiante, qué sabe hacer, cómo lo sabe hacer. Entonces, el estudiante, cuando ustedes acaben no solamente esta clase, cuando hagamos la parte práctica, ustedes van a adquirir esta competencia. Van a aplicar técnicas de identificación de azúcares reductores, tanto en muestras naturales como comerciales. Pero ¿cómo lo van a hacer? Basándose en las características y propiedades químicas de estas moléculas, sustentando además los fundamentos de cada una de estas técnicas y reconociendo la importancia práctica de la aplicación de estas pruebas. Y la parte ética, cuidando que estas técnicas sean amigables con el medio ambiente. ¿Y cómo lo van a hacer también? En un trabajo colaborativo. Ustedes saben, formamos grupos, se colaboran, rotan y pues todos tienen la oportunidad de aprender. Esa sería nuestra competencia. Entonces, fíjense, ustedes tienen que poder aplicar estas técnicas con toda esta fundamentación. Siempre hacemos una introducción teórica. La práctica sin teoría es vacía y viceversa. Conocimientos previos a la práctica. Se parece a lo que hemos visto en el anterior tema porque forma parte del módulo. ¿Qué son los carbohidratos? Pues ya hemos visto esto en teoría. Son productos de origen natural, son digamos, productos primarios de la fotosíntesis, es decir, que las plantas son las que inicialmente sintetizan y nosotros aprovechamos, consumimos lo que las plantas sintetizan. En consecuencia, los carbohidratos abundan en el reino animal y en el reino vegetal. Incluye un gran número de biomoléculas, de moléculas. En consecuencia, los carbohidratos se clasifican desde el punto de vista de su estructura química en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Hemos visto esto en teoría. Ahora vamos a hacer énfasis en los monosacáridos y disacáridos. Y es nuestra pregunta: ¿cómo los podemos reconocer o caracterizar en el laboratorio? Como en toda área de la química,
para poder caracterizarlos in vitro en un laboratorio, tenemos que observar su estructura química. Y recordemos, desde el punto de vista químico, se consideran como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Estoy hablando ahorita de los monosacáridos primero. Se consideran como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o sea, pueden ser aldosas o pueden ser cetosas. Su estructura química ya la conocemos. Por ejemplo, tenemos la D, ya sabemos por qué tenemos este paréntesis, y tenemos los dos tipos de grupos funcionales, el grupo carbonilo y los grupos oxidrilo. Lo mismo en esta cetosa, el grupo carbonilo cetónico y los grupos oxidrilo. En consecuencia, para poder caracterizarlos o reconocerlos en laboratorio, vamos a aprovechar la reactividad de los grupos funcionales. Y algo que resalto es que vamos a hacer de manera cualitativa, no vamos a cuantificar. Por eso se llama reconocimiento. ¿Existen o no existen? ¿Están presentes o no? Entonces, aprovechando la reactividad de los grupos funcionales, tenemos la reactividad del grupo carbonilo, recordamos química orgánica, pues el grupo carbonilo aldehídico, la principal reacción o la más característica, no la única, la más característica son las reacciones de óxido-reducción. Y las reacciones más características del grupo hidroxilo son las reacciones de deshidratación. Repito, y eso habíamos aclarado en el anterior tema, esto es in vitro, en un tubo de ensayo. En las reacciones in vivo hemos visto otro tipo de reacciones, ¿verdad? Del grupo hidroxilo. La formación de ésteres de fosfatos de ésteres de azúcar, nucleósidos difosfato, etc. Entonces, nosotros en el anterior tema hemos aplicado la química del grupo hidroxilo y hemos visto las reacciones de deshidratación o reacciones furfúricas, recuerdan. Molich, Selivanov. Ahora nos olvidamos de eso y vamos a hablar de las reacciones de óxido-reducción. Estas reacciones, podemos afirmar que los monosacáridos y algunos disacáridos presentan el poder reductor. Se denomina con esa, digamos, en esa frase, que está asumiendo que estamos diciendo que son reductores. ¿Y por qué son reductores? Pues son reductores, obviamente, acabamos de decir aquí, por la presencia del grupo carbonilo aldehídico o cetónico, pero por la presencia también de carbonos anoméricos y la propiedad de la mutarrotación. Si recordamos lo que hemos visto en teoría, la mutarrotación es un fenómeno que se establece cuando se coloca en solución una molécula, por ejemplo, de glucosa. Cuando hemos hablado en teoría, hemos dicho, ¿verdad?, que esta molécula no es rígida, sino que gracias a estos enlaces sigma, esta molécula se tuerce, ¿no? Cambia de forma, no cambia de forma, pero se tuerce, y este grupo oxidrilo, fíjense el 5, es capaz de hacer un ataque nucleofílico al grupo carbonilo, formando estructuras hemiacetálicas. Por ejemplo, pudiendo formar la alfa de glucopiranosa o alfa de glucosa. Alfa porque este es el carbono anomérico, ¿recuerdan? Y el oxidrilo está abajo. A su vez, se establece un equilibrio entre el anómero alfa y luego el anómero beta. ¿Qué sucede? Y esto aumenta en sus diapositivas, chicos. Esto que estoy marcando, este enlace es polar. En consecuencia, al ser polar, puede romperse y pasa por esta estructura nuevamente, por una forma abierta, y se expone así el grupo carbonilo. Este grupo carbonilo es el que va a ejercer en realidad el poder reductor. Luego nuevamente este oxidrilo ataca y ahora aparece el anómero beta. El anómero beta, como tiene aquí el mismo esquema de teoría, hay más proporción de anómero beta que de anómero alfa. ¿Por qué? Porque en el anómero beta, fíjense, no hay impedimento estérico de estos grupos, en cambio aquí sí. Ustedes saben lo que es el impedimento estérico, ¿verdad? Es un factor de estabilización en las moléculas. Aquí habría una repulsión, aquí no la hay. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense que estamos en el interior del tubo de ensayo, imagínense, y ingresen, como si estarían ingresando al tubo de ensayo, se han vuelto chiquititos ustedes y entonces pueden ver esto. Se forma, ponemos en solución glucosa cristalina, es un sólido cristalino, y inmediatamente se forma este anómero alfa. Luego este se rompe, se abre, y en ese momento, como un momento fotográfico,
este es el que va a ejercer poder reductor si le ponemos una sustancia que es susceptible a ser reducida. Otra vez ocurre esto y así va pasando de la número beta a la número alfa, de la número beta, y en un momento dado, repito, como sacáramos una fotografía, aparece esta estructura. Porque si se dan cuenta, aquí no hay ningún grupo funcional que justifique que sea reductor. Entonces, fíjense que esto que estamos hablando, la mutarrotación, no se puede ver ni con microscopio electrónico, no se puede. Es una elucubración, se llama, del intelecto humano que quiere explicar un fenómeno que se observa con los ojos, como que es reductor. ¿Pero por qué es reductor? ¿Y qué sucede cuando está en solución? Entonces, esta es la razón. Entonces, decimos, ¿por qué son reductores? Uno, porque tiene el grupo carbonilo aldehídico, pero no basta con eso. Y también porque se forman, fíjense, aquí pueden encerrar carbonos anoméricos, tienen carbonos anoméricos, y que se presenta la mutarrotación, que sería la ruptura de este enlace, pasa por esto y pasa por acá. Lo mismo podemos representar en Haworth. Alfa de glucosa va a pasar, fíjense, se abre este enlace aquí y expone el grupo carbonilo. Luego este grupo oxidrilo otra vez ataque nucleofílico y se forma el anómero beta. Y así se establece el equilibrio. Entonces, no basta con decir los monosacáridos son reductores porque tienen grupo aldehídico o cetónico. No basta con eso. Porque tiene que estar explicado este fenómeno, el de la mutarrotación, que sucede gracias a la presencia de carbonos anoméricos. Eso en cuanto a los monosacáridos. Veamos los disacáridos, que también ya hemos avanzado en teoría hace tiempo. Los disacáridos son carbohidratos, obviamente también de origen natural, y resultan de la unión de dos monosacáridos. Esta es una alfa de glucosa, esta es otra alfa de glucosa. Estas dos alfa de glucosas pueden reaccionar en la que el oxidrilo, fíjense, del carbono 1, va a reaccionar con el carbono 4. Fíjense, este siempre es el 1, recuerdan, 1, 2, 3, 4. Y entonces, este carbono está parcialmente positivo porque este enlace es polarizado. Y este oxidrilo, por ejemplo, es un nucleófilo porque tiene pares de electrones sin compartir. Este nucleófilo atacará acá, se forma el enlace O-glicosídico y hay pérdida de una molécula de agua. Entonces, resultan de la combinación de dos monosacáridos con pérdida de una molécula de agua. Ambos monosacáridos están unidos por un enlace covalente denominado enlace O-glicosídico. Esta estructura que estamos viendo acá es la maltosa en su anómero alfa, porque vemos aquí alfa, ¿verdad? Está presente en la cebada, ¿no? En cebada germinada, sobre todo. Los disacáridos hemos dicho que resultan, por tanto, de la unión de dos monosacáridos. Y la unión glicosídica no solamente es 1,4, la unión glicosídica puede ser de estos tipos, recordemos. Unión glicosídica 1,4, la que acabamos de ver de la maltosa, que puede ser alfa o beta. Luego, unión glicosídica 1,2, que puede ser también alfa o beta, y aquí pongan en el caso de la sacarosa. Y unión glicosídica 1,6, pongan esto en el caso de puntos de ramificación en polisacáridos. Puntos de ramificación en los polisacáridos. Existe un gran número de disacáridos, pero vamos a hablar de los más abundantes en la naturaleza en cuanto a que son fuentes de energía para el ser humano. Encabezando la lista, la sacarosa. Recuerdan, está formado por glucosa y fructosa. Esta representación, les había explicado en teoría, ¿verdad? Que esta estructura está como si la hubiéramos rotado para que se encuentre el carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa. Que sí trae cierta confusión en cuanto a la disposición, pero lo habíamos demostrado, ¿verdad? En teoría. Pero les había dicho también que mejor aprendan esta representación. Aquí tenemos la alfa de glucosa, y aquí tenemos en este caso, ¿qué sería? Si tiene el oxidrilo arriba, beta de fructosa. Y entonces, ¿qué reconocemos acá? Este enlace será en consecuencia alfa 1,2 y que reconocemos a sí mismo acá.
Este es el carbono 1 y fíjense mi cursor, este es el 1, este es el 2. Entonces también es alfa 1, 2, alfa. La glucosa está en posición, el oxidrilo en posición alfa. Es reconocer que es alfa 1, 2 o 1, 4 tiene su importancia, que vamos a ver precisamente en este tema. La sacarosa presente en el azúcar. La maltosa, que ya la hemos visto, su unión es alfa 1, 4. Y la lactosa. La lactosa está formada por galactosa y glucosa, pudiendo ser alfa o beta. En este caso es la representación beta. Fíjense, está hacia arriba, por eso está en diagonal. ¿Y qué tipo de unión será? No se olvide nunca que esta siempre es la posición 1, en consecuencia la que está adyacente al oxígeno. Entonces, este será 1, 2, 3, 4. Es un enlace, como esto está arriba, será beta 1, 4. Presente en leche y productos lácteos. Ahora, si queremos detectar a estos disacáridos en sentido de que si son o no son reductores, tenemos que ver sus centros de reactividad. Por ejemplo, veamos la lactosa. Hemos dicho galactosa y glucosa. ¿Qué centros de reactividad podríamos reconocer? Su enlace es beta 1, 4. Aquí la galactosa tiene el carbono anomérico que está ocupado o implicado en formar el enlace glicosídico, pero la glucosa tiene el otro carbono anomérico libre. Y hemos visto hace un momento, o recordado, ¿verdad?, que cuando hay un carbono anomérico, este enlace se abre y entra en mutua rotación, exponiendo el grupo carbonilo reductor. Entonces, toda vez que haya un carbono anomérico, se dice que el compuesto es reductor. Por eso también se llama carbono anomérico libre o carbono reductor. En consecuencia, si el disacárido tiene carbonos anoméricos libres, es reductor. ¿Por qué? Hemos dicho, porque puede ocurrir mutua rotación por apertura de este enlace. ¿Qué sucede en la sacarosa? Este es el carbono anomérico implicado y este también. Ambos son carbonos anoméricos que están formando el enlace glicosídico. En consecuencia, si ambos están ocupados, pues la sacarosa por ese motivo carece de poder reductor. Esto tiene aplicaciones en reconocimientos en laboratorio, aplicaciones en bromatología, análisis de alimentos, como vamos a ver en la parte práctica. Entonces, fíjense que en este sentido, ustedes tienen que ser capaces de, observando la estructura, por ejemplo, de un disacárido, pueden poder predecir si va a ser o no reductor. Seguimos en las reacciones, materiales que vamos a necesitar, tubos de ensayo, gradillas, mecheros, etc. ¿Qué sustancias vamos a usar? Vamos a usar hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, siempre revisamos el frasco, fíjense, es un frasco ambarado, o sea, oscuro, ¿no?, de vidrio grueso. Su pictograma es corrosivo, tóxico por inhalación. Aplicamos seguridad química en todos nuestros temas. El hidróxido de sodio PA, que ya hemos recordado que es PA, siempre viene en forma de lentejas, no viene en polvo, por un motivo, debido a que es higroscópico. ¿Recuerdan qué es higroscópico? ¿Qué significa ese término, chicos? Higroscópico. Que puede reaccionar fácilmente con el agua, doctora. Que reacciona con el agua. Está por ahí la idea, pero no es exactamente esa la definición, Dalia. Sí, algo con la humedad también, incluso del ambiente fácilmente. A ver, di bien. Sería que reacciona fácilmente con algún cambio de humedad, porque como está en conservas, ahí no tiene nada, pero en el medio ambiente sí puede reaccionar fácilmente. Bueno, por ahí va, como ha dicho tu compañera. Está bien. ¿Alguien más quería decir algo? Carol, dime. Higroscópico no es cuando la sustancia absorbe humedad del ambiente, doctora. Eso, no está mal lo que ha dicho su anterior compañera, pero exactamente eso es. Herrera Daniela, ¿no? ¿Y cómo te llama la anterior? Carol Huchani es. Carol Huchani, doctora. Espérenme un cachito. 10, 8. Ya.
Eso pues es una reacción, a eso se refiere, perdón, el término higroscópico. Entonces quiere decir que si el hidróxido de sodio estaría como polvo, absorbería mucho más la humedad del medio ambiente. Higroscópico es una sustancia que absorbe fácilmente la humedad del medio ambiente. No que absorbe el agua, sino decir la humedad del medio ambiente. Entonces, si dejamos destapado, por ejemplo, este frasco, en poco tiempo esto se va a volver sólido como una piedra o empieza a licuarse, ¿no? Empieza a volverse líquido. Esto es importante considerar cuando se hacen cálculos. Esto vamos a repasar nuevamente cuando hablemos lípidos, cuando hagamos la práctica. Tiene su ficha de seguridad química, que está en el laboratorio. Vamos a usar azul de metileno. El azul de metileno es tóxico por inhalación. Es un polvo finísimo que hay que tener mucho cuidado al prepararlo. Realmente mancha todo. Tóxico por inhalación. Yo ya voy a preparar en laboratorio. Vamos a usar también sulfato de cobre pentahidratado. Este sólido cristalino de ese color hermoso es tóxico por inhalación, hace daño al medio ambiente y puede tener propiedades carcinogénicas, o sea, trabajar con cuidado. Otra sustancia, el ácido pícrico, si recuerdan, 2,4,6-trinitrofenol, pues es sumamente peligroso. Es tóxico, toxicidad aguda, explosivo. Siempre, nunca se pipetea, siempre se maneja o se lo dispensa con frascos goteros. Les aclaro que vamos a hablar sobre el ácido pícrico, que es la prueba de Brown, pero no la vamos a hacer porque como es muy tóxico, he decidido quitar porque vamos a ver otros dos, porque he dicho que tenemos que trabajar con técnicas que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, les muestro porque sí es una reacción que está en la literatura, pero no la vamos a practicar. ¿Qué sustancias tenemos que preparar? Solución de hidróxido de sodio al 10%, solución de azul de metileno al 0,2%, solución de sulfato de cobre entre 2 al 5% y solución saturada de ácido pícrico. Si recordamos, yo ya voy a llevar preparado esto, pero ya hemos repasado que era porcentualidad, todo eso en los anteriores temas. Como son soluciones porcentuales, solo es necesario prepararlos en probeta. La solución saturada de ácido pícrico, vamos a ver más adelante. ¿Qué sustancias vamos a usar? Estándares de monosacáridos, que son soluciones siempre al 2% de glucosa anhidra, fructosa, galactosa, sacarosa, maltosa, si es que consigo. Muestras, siempre trabajamos con muestras, jugos de fruta, leche, miel, otros productos que se puedan investigar, que es la presencia de estos monosacáridos reductores. De esto vamos a hablar acabando la clase. Antes de hacer la práctica es importante que ustedes tengan estos conocimientos previos y puedan hacer estos procesos previos que debemos recordar. Estos son recuerdos. ¿Cómo se define una solución saturada? Hemos dicho que vamos a preparar ácido pícrico saturado, pero les he dicho que no vamos a hacer, pero las soluciones saturadas son sumamente importantes en un análisis químico y bioquímico. Cuando veamos proteínas, vamos a preparar una solución saturada. Entonces, vale la pena recordar. Bueno, no les pregunto porque ya pues les he dado las diapositivas, ¿no? Una solución saturada es aquella en que el solvente se encuentra en su máxima capacidad disolutiva respecto a un soluto. Es decir, que estamos disolviendo un soluto y se disuelve, y llega un momento en que ya no se disuelve. Un paso previo a eso es saturación. ¿Cómo se prepara una solución saturada? Repito, es importante en un análisis bioquímico. Pues se hace una prueba piloto. La prueba piloto consiste en un tubito de ensayo, se coloca 1 mililitro de agua destilada y se pesa 0,1 gramos del soluto, cualquiera que sea que queremos preparar solución saturada. Por ejemplo, en este caso ácido pícrico, 0,1 gramos de ácido pícrico. Y lo disuelvo en el tubo. Veo que se solubiliza. Otra vez peso 0,1 gramos. En el mismo tubito voy a añadir y veo que se solubiliza. Otra vez 0,1 gramos de soluto. Y ya un poquito más difícil de que se solubilice. Otra vez 0,1 gramos de soluto y aquí ya es insoluble. Entonces, ¿dónde estará la solución saturada? Acá. Y entonces hacemos para 1 mililitro de agua, ha sido necesario
0,3 gramos del soluto. Entonces, si yo quiero preparar 20 mililitros, 50 mililitros, etcétera, una regla de 3 y listo. Así no estoy haciendo al ojo, ¿no? Sino que con una prueba piloto. Y como tarea les doy esto, chicos. Prepare 50 mililitros de solución de hidróxido de sodio al 10%. Otra tarea, un ejercicio. Usted debe preparar 30 mililitros de solución de sulfato cúprico pentahidratado al 2%. Pero, ¿qué tal si no tenemos en cristales? Pero en laboratorio resulta que habíamos tenido sulfato de cobre al 10%. ¿Cómo prepararíamos al 2% a partir del 10%? Eso, cuando hagan aquí también, no solamente me van a hacer cálculos, sino no me van a decir cómo se prepara. Si no les diría calcule la cantidad, no, es prepare. Cuando digo prepare, eso también es un examen, chicos, porque en los exámenes entran estos que estamos repasando para ir siempre como retroalimentando en estos cálculos. Prepare es una vez que saben cuánto, qué van a hacer, cómo lo hacen. Eso para la siguiente clase cuando estemos haciendo la práctica, tarea. Entonces, la parte experimental. Estamos en reacciones de óxido de reducción. Todos los monosacáridos y algunos oligosacáridos son reductores. ¿Por qué? Hemos dicho por el grupo carbonilo. Repito, ¿no? Pero también, como se forma la estructura hemiacetálica, el poder reductor se manifiesta por la presencia de carbonos anoméricos y la propiedad de muta-rotación. Subrayen todo esto. Ahora, estamos hablando del poder reductor. Decimos entonces que, que los monosacáridos y algunos disacáridos son reductores. Recordemos qué es esto de reducción. Ustedes saben que siempre viene, cuando hay una sustancia reductora, por ejemplo, siempre van a venir en pares, un par redox, un reductor y un oxidante. Entonces, pero partamos primero. ¿Cuándo se dice que una sustancia es reductora? No les pregunto porque ya está aquí la respuesta. Una sustancia, a ver, lo más familiar creo que para ustedes es este primero. Una sustancia es reductora por la facilidad con que puede ceder electrones. Entonces, cuando una sustancia es reductora, cede electrones. Y lo mismo está implícito decir esto. Una sustancia es reductora por la facilidad con que puede ser oxidada. Eso vamos a recalcar también en la clase práctica cuando estemos haciendo las técnicas para que sea mucho más claro. Algo que he dictado a los otros cursos es esto. Escriban, por favor. Esto a un ladito, como ustedes quieran. Entre las reacciones más importantes en bioquímica, están 2 puntos. Reacciones de óxido-reducción. Reacciones de óxido-reducción. 2. Reacciones de hidrólisis. 3. Reacciones de acilación, con C, ¿no? Acilación. No digo que son las únicas, son las más importantes. Entonces, fíjense qué importante es tener clarísimo los conceptos de óxido-reducción, sobre todo para el año, cuando vean los ciclos de oxidación, del catabolismo, óxido-reducción. Bueno, entonces una sustancia es reductora cuando cede electrones y en consecuencia se oxida. Un compuesto, ¿cuándo se oxida? Cuando pierde electrones, ¿recuerdan? Pero no pierde los electrones que se van saltando de los tubos al aire, no, sino que lo hace de la siguiente manera. Puede oxidarse fijando oxígeno, por ejemplo, este aldehído que se oxida formando un ácido. O puede oxidarse un compuesto por pérdida de hidrógeno. Por ejemplo, esta molécula que tiene 2 grupos carboxilo ya no se puede oxidar, pero este nivel podría oxidarse perdiendo una molécula de hidrógeno que combinado con el oxígeno daría agua, pero se forma un doble enlace. Un alqueno se considera como la forma oxidada de un alcano, en consecuencia. O también se oxida pasando por ejemplo, en una reacción con un elemento en particular, pasaje de una valencia inferior a otra superior. Si nos fijamos aquí, en este caso el cobre está con valencia más 1. ¿Verdad? Está con valencia más 1, pongan ahí. Cuando se oxida, ¿qué va a pasar? Pierde electrones.
Y entonces pasa a esta valencia en la que el cobre ahora está con valencia más 2. Que le pasó al cobre se ha oxidado, pasando de más 1 a más 2. A su vez, cuando un compuesto se reduce cuando gana o capta electrones. Y repito nuevamente, no es que capta los electrones del aire que están por ahí y los agarra, no. Un compuesto se reduce cuando gana electrones o capta electrones, que puede ser de la siguiente manera. Pueden ser captar electrones en forma de átomos de hidrógeno, subrayen, encierren un círculo como yo estoy haciendo, como átomos de hidrógeno, o bien puede captar electrones en forma de hidruro, enciérrenlo así. ¿Recuerdan química orgánica? Un hidruro es un hidrógeno con 2 electrones. En consecuencia, tiene carga negativa. Es un potente reductor. El hidruro de litio de aluminio, ¿recuerdan en orgánica? Pues no hay hidruro de litio de aluminio en bioquímica, ¿no? Hidruro. Esto vamos a aplicar mucho cuando veamos coenzimas también, chicos. O bien, cuando un compuesto se reduce, cuando capta electrones en una reacción particular, cambiando la valencia de un elemento. En este caso, de cobre más 2, si capta un electrón, se transformará en cobre más 1. Es importante recalcar, ahora entrando al área de bioquímica, que la reducción de los carbohidratos es más, o sea, la reducción que ejercen los carbohidratos es más enérgica en medio alcalino. ¿Por qué? Porque en medio alcalino se forman sustancias no saturadas tipo enol, que tienen un poder reductor alto. Se forman sustancias tipo enol, subrayen. A ver, para entender mejor esto, les he hecho este esquema. Fíjense, la glucosa, por ejemplo, cederá electrones, por ejemplo, el ácido pícrico. El ácido pícrico capta los electrones. Al captar los electrones, se reduce. La glucosa ha cedido electrones. Al ceder electrones, se oxida. Si ha cedido electrones la glucosa, entonces es un reductor. El ácido pícrico ha captado electrones, se ha reducido, entonces actúa como un oxidante. Y por eso es un par redox. Bueno, como recuerdito. Esto de la sustancia tipo enol, recuerdan, hemos visto en teoría, en la que una cetosa puede transformarse en una aldosa porque son estructuras tautoméricas, pero lo hacen pasando por un intermediario endiol. Este es el endiol que tiene un poder reductor mucho mayor, pudiéndose, bueno, aquí está como gliceraldehído, ¿no? Pero vale para cualquiera de los, digamos, una hexosa, ya sea glucosa o una cetosa también exocetosa, como la fructosa. Incluso les he dado el mecanismo, ¿por qué? ¿Cómo se forma este endiol? Recuerdan, al ser este enlace polarizado por efecto inductivo, este hidrógeno tiene un carácter ácido. Este enlace polarizado, este carbono parcialmente positivo, oxígeno parcialmente negativo, salta este par de electrones acá, y en consecuencia el oxígeno con carga negativa, y este hidrógeno ácido va a ser atraído por esa carga negativa, se forma este carbocatión y este carbanión. Pues la carga negativa neutraliza esta carga positiva. Y se forma el intermediario endiol. Esto se forma cuando hagamos en la práctica, cuando le añadimos sobre todo un hidróxido de sodio. En medio alcalino, ¿por qué? Porque como este tiene acidez alfa, esto acelera. Se garantiza la formación del intermediario endiol, que tiene un poder reductor altísimo. Entonces, los monosacáridos y algunos disacáridos actúan reduciendo ciertos componentes de ciertos reactivos. Por ejemplo, los disacáridos, monosacáridos y algunos disacáridos, es de la facultad, un cachito, por favor. Hola, buen día, Jenny. Buen día, aquí nomás, en clases te cuento, dime, Jenny. Sí, pero dime, surgente.
En todo caso, estoy grabando las clases para que conste, ¿no? Sí. Ya, listo, te agradezco, Jenny. Listo, te agradezco, Jenny. Listo, gracias, chao, Jenny, gracias, chao. Disculpen, chicos, era sobre asistencia. Ya, entonces los monosacáridos y todos los monosacáridos y algunos disacáridos, estoy redundando mucho eso para que quede claro. Todos los monosacáridos y algunos disacáridos tienen efecto reductor. Y entonces, ¿cómo vamos a evidenciar ese efecto o poder reductor? Bueno, vamos a ver acción sobre algunos colorantes y acción sobre óxidos metálicos. Entonces, dentro de este grupo de acción sobre algunos colorantes, vamos a ver la reacción de Brown y la acción sobre el azul de metileno. Y sobre este otro grupo, vamos a ver la reacción de Tromer y también está la reacción de Benedict. De estas vamos a ver azul de metileno y Tromer. Benedict va a entrar en el cuestionario. Veamos entonces primero acción sobre algunos colorantes. Reacción de Brown. Acción sobre el ácido pícrico. Entonces, los monosacáridos y algunos disacáridos ejercen su acción reductora sobre el ácido pícrico. ¿Por qué sobre el ácido pícrico? Si recordamos la estructura, se las he puesto acá, es el 2,4,6 trinitrofenol. Entonces, el ácido pícrico, fíjense, tiene grupos nitro. Estos grupos nitro son susceptibles a ser reducidos. Cuando se reduce, se forma una estructura, el ácido picrámico, que tiene un color rojo ambarado. Y entonces se evidencia de esa manera el poder reductor. En todas las pruebas, los estándares y las muestras siempre deben estar diluidos al 2%. ¿Cómo hacemos la reacción de Brown? Disponemos de varios tubos de ensayo. Colocamos un blanco y colocamos patrones, glucosa, fructosa, maltosa, cetosa y disacáridos, sacarosa, maltosa y las muestras que queramos investigar. En todos los tubos colocamos un litro de la solución del correspondiente, las muestras correspondientes. Y luego añadimos 0,5 mililitros de hidróxido de sodio al 10%. ¿Qué significa esto? Que estamos alcalinizando el medio para que se forme el endiol. Y luego calentamos cada tubo de ensayo hasta obtener una coloración amarilla intensa. Tener cuidado al calentarnos con el mecherito. Y luego a cada tubo añadimos 1 a 2 gotas de solución saturada de ácido pícrico. Cuidado con el ácido pícrico, hemos dicho. Y aparecerá un color rojo en la interfase, un color rojo. Y calificamos cuando aparece este anillo rojo, pues como positivo. En esta fotito muestro una foto nuestra, cómo aparece el color, este anillo de color rojo. Bueno, les pongo esto como para que aprendan que es la reacción de Brown. No la vamos a hacer por la toxicidad del ácido pícrico. Además que tenemos otras dos sumamente útiles. Acción sobre el azul de metileno. El azul de metileno es un compuesto orgánico, aromático, con una estructura especial. Si vemos su estructura, chicos, tiene dobles enlaces conjugados, si se fijan. Doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple. Y ustedes han visto en química orgánica funcional que cuando un compuesto tiene dobles enlaces conjugados, tiende a tener color. Entonces, en este caso, los dobles enlaces conjugados aparecen cuando está oxidado. Por ejemplo, esto, pongan ahí, forma oxidada del azul de metileno, que es en consecuencia de color azul. De ahí viene su nombre. Forma oxidada del azul de metileno. Entonces es azul. Esta característica estructural hace que pueda captar electrones. En consecuencia se puede reducir o puede ceder electrones. En consecuencia se considera por ese motivo como un indicador de óxido-reducción.
Entonces, cuando el azul de metileno está en presencia de sustancias reductoras, como por ejemplo los carbohidratos reductores, estos carbohidratos van a reducir al azul de metileno. El azul que estaba va a pasar a la forma incolora. De esa manera vamos a evidenciar la presencia de compuestos reductores. ¿Cómo actúa esto? Características a nivel de estructura en su cuestionario. ¿Cómo hacemos el azul de metileno? La prueba. A todos los tubos, tanto de estándares como de muestras, colocamos 1 mililitro de las muestras, a todito. Aquí agua y toditas las muestras. Añadimos 0,5 al infaltable hidróxido de sodio, ya sabemos por qué, y gotitas de azul de metileno al 2%. Entonces, calentamos suavemente, subrayen o encierren un círculo suavemente. No podemos calentar mucho porque el azul de metileno es termosensible, se puede descomponer. Y entonces nos darían falsos positivos. Entonces, calentamos suavemente. Cuando añadamos sobre el hidróxido de sodio el azul de metileno, nos da este color intenso azul. Calentamos suavemente y con el blanco no pasa nada. La glucosa, como es reductora, pues se va a decolorar el azul. La fructosa igualmente. La sacarosa, sabemos por su estructura que no es, pues no pasa nada. La maltosa es reductora. Y otras muestras, según tenga o no azúcares reductores, se decolorarán o no. Aparentemente aquí ya podría acabar la prueba. Pero podría ser que al calentar, si no lo hemos hecho suavemente, puede haberse descompuesto el azul de metileno. Y entonces nos quedaría esa duda. Pues entonces hay que hacer una prueba, comprobar. Para esto enfriamos y luego agitamos los tubos. Cuando agitemos, si al agitar lo que estaba decolorado vuelve al color azul, claro, no vuelve igualito, ¿no? Vuelve el color azul, recién consideramos positivo. Significa que realmente aquí está presente una sustancia reductora. ¿Por qué? ¿Cómo interpretamos esto? Vámonos, estamos acá. Cuando está el azul de metileno, calentamos. ¿Qué sucede? Pierde el color. Pero si agitamos estos tubos, aparece el color azul. ¿Qué sucede al agitar? Pues estamos introduciendo oxígeno. Y entonces se está oxidando, corroborando así que está presente una sustancia reductora. Esta prueba del azul de metileno tiene muchas aplicaciones, sobre todo en la industria lechera. Eso les voy a poner en el cuestionario. Todo lo del cuestionario ustedes me presentan, luego hacemos seminario previo al examen, chicos. Otra prueba, acción sobre óxidos metálicos. Se puede evidenciar el poder reductor cuando actúan sobre metales como plata, cobre, pero nosotros, o bismuto, vamos a usar sales de cobre. Los metales en este caso van a ser reducidos por el monosacárido. El monosacárido le cederá electrones y el metal cambiará su valencia. ¿Cuál es la reacción típica de esto? Es la reacción de Tromer. Fundamento de la reacción de Tromer. Cuando colocamos en medio alcalino, vamos a poner hidróxido de sodio. Si colocamos en medio alcalino un monosacárido, un oligosacárido reductor, se transforma en la forma de endiol. De esta manera, este endiol es sumamente reductor y va a reducir al ion cúprico hasta ion cuproso. Veamos cómo lo vamos a hacer. Vamos a identificar tubos, vamos a añadir 0,5 mililitros de las muestras y los estándares y a cada tubo añadimos 1 mililitro de hidróxido de sodio al 10%. Y luego gotas de sulfato de cobre. Cuando añadimos sulfato de cobre y hidróxido de sodio, el sulfato de cobre toma un color azul intenso. En la práctica vamos a ver qué reacción ha ocurrido. Química general. Sulfato de cobre y hidróxido de sodio. Aparece un color azul intenso en todos los tubos. Vamos a llevar hasta ebullición en baño María. Por eso he puesto en un vasito, si se fijan en la foto. Llevamos hasta ebullición. Y vamos a ver que, el blanco no pasa nada, la glucosa, tubo azul, ahora se transforma en un color, en la solución o la precipitación de un precipitado, diré, de color rojo ladrillo. La sacarosa, la fructosa sí, la sacarosa no pasa nada,
maltosa se reduce y según las muestras que usemos. ¿Por qué aparece ese color? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? ¿Qué compuesto se ha formado con el rojo ladrillo? Pues se ha formado el óxido cuproso. En el cuestionario me van a hacer la ecuación de cómo se forma el óxido cuproso. Referencia a este color rojo ladrillo, repito, es óxido cuproso. Aquí estaba como cúprico, ahora está como cuproso. Consecuencia, se ha reducido, pues estos han tenido que ejercer ese efecto reductor. La reacción de Tromer es la base de otras reacciones que se usan también en bioquímica clínica, cuando se investiga azúcares reductores en heces o cuando se cuantifica azúcares reductores en orina, etc. Es la base de la reacción de Fehling-Benedict. Bueno, y finalmente vamos a colocar toda una tabla de doble entrada donde tenemos nuestros estándares y nuestras muestras. Brown, no vamos a hacer Brown, repito, azul de metileno y Tromer. No sufro mucho que no hagamos porque tenemos estas otras dos que son sumamente útiles, aplicables y no son tan tóxicas para las personas ni para el medio ambiente. Y luego, en su informe, mejor sigan las instrucciones del instructivo que les he dado para el informe. Antes de pasar al otro tema, chicos, ¿alguna pregunta? Y esto más quiero aclararles. Para la siguiente clase, que vamos a hacer el tema 4, tienen que llevar, chicos, a laboratorio una manzana, más o menos la tercera parte, porque llevan toda una bolsa, chicos, la tercera parte de un vasito de leche, un poquito de miel, más o menos una cuchara de miel, y cualquier otro producto que ustedes quieran saber, por ejemplo, que tenga azúcares reductores. Vamos a hablar eso en la práctica, por qué es importante azúcares reductores. A ver, hace referencia sobre todo a la fructosa. Vamos a hablar eso en clases. Entonces, pueden llevar algún refresquito esos de bolsitas que venden y verifiquemos si tiene, que diga que tiene frutas. Vamos a verificar si realmente hay frutas. Y otros tipos yo voy a llevar otras muestras, leche de soya, esas cosas. Si no hay preguntas, chicos, pasamos al otro tema. Espérenme un minutito. Bueno, vamos a ver ahora el otro tema del módulo, el tema 5. Disacáridos y polisacáridos. Ya hemos visto mono y disacáridos. Ahora vemos otra vez disacáridos desde otro punto de vista y polisacáridos. Vamos a ver específicamente reacciones de hidrólisis, de la sacarosa en este caso, y la prueba de reconocimiento de almidón. Recuerdan que en lo que les he dictado en el anterior tema, que entre las reacciones más importantes está oxidorreducción, está la hidrólisis. Vamos a ver la hidrólisis, vamos a enfocarnos un poco más en este término y vamos a ver cómo reconocemos almidón en productos naturales o comerciales. Objetivos de aprendizaje. Siempre al terminar la práctica ustedes tienen que poder explicar las propiedades de disacáridos y polisacáridos, establecer la importancia de la reacción de hidrólisis, por qué es importante, considerando la función energética, explicar el fundamento de la prueba de reconocimiento de almidón, aplicar estas técnicas en productos naturales y comerciales. Nuevamente una competencia. Al finalizar, cuando hagamos la práctica ya la subsiguiente semana de esto, ustedes han adquirido la competencia de que los estudiantes aplican técnicas de hidrólisis de disacáridos, pueden reconocer almidón en productos naturales y comerciales, pero ¿cómo lo hacen? Basándose en la estructura molecular de disacáridos y polisacáridos, sustentando con los fundamentos correspondientes, reconociendo la importancia que aplicación, digamos, en la vida real tiene
y que estas pruebas, siempre voy a poner eso, que sean amigables con el medio ambiente. Hay reportes de que no solo nosotros, en todo el mundo, las universidades, sobre todo áreas de química, bioquímica, tienden a contaminar mucho el medio ambiente. Entonces, es obligación nosotros como universidad, pues cuidar el medio ambiente y elegir pruebas que no sean tóxicas, no solo para las personas, sino también para los efluentes, para los suelos, etc. Entonces, como estamos en disacáridos, vamos a hacer una tablita de repaso. Reacciones generales de los disacáridos. Considerando la estructura química de los disacáridos, esto va a estar en su cuestionario también, chicos. Ustedes me van a llenar cómo dan estos disacáridos con estas pruebas que ya las hemos estudiado. No vamos a volver a hacerlas, pero me van a hacer explicando, utilizando estructuras químicas. Por ejemplo, 1A. 1A. 1 sería sacarosa, Molich. No basta que me pongan positivo o negativo, no, sino que me expliquen por qué positivo o por qué negativo. Por ejemplo, 1A. Sacarosa Molich, ¿da positivo? Sí, ¿por qué? Sacarosa Trome, ¿da positivo? Sí, no, ¿por qué? Selivanos da, sí, no, ¿por qué? Y así. Explicando cada uno de estos. Repito, esto va a formar parte de su cuestionario. Ya no vamos a repetir Selivanov otra vez, no solo no por flojera, sino que aparte, chicos, se consume reactivos y se contamina el medio ambiente. Ahora entramos en nuestro tema, hidrólisis de disacáridos. La hidrólisis es una reacción sumamente importante en bioquímica. El hecho de que, por ejemplo, comamos esta mañana han desayunado un pan, una galletita, lo que hayan desayunado de carbohidrato, durante la digestión, ese carbohidrato se ha transformado en el intestino delgado en glucosa. La glucosa atraviesa el intestino delgado, el lumen del intestino delgado. Bueno, es una historia muy, muy fácil, se las estoy contando. Atraviesa el intestino delgado por un transportador específico, llega a la sangre, aumenta el nivel de glucosa en sangre. Esa glucosa va a ir a las diferentes células para ser usada para generar ATP. Entonces, esa reacción que ha ocurrido al comer el almidón son reacciones de hidrólisis. Entonces, los disacáridos, como son glicósidos por excelencia, por ejemplo, comen sacarosa, ¿no? Pueden sufrir hidrólisis. ¿Cómo ocurre la hidrólisis? Si vemos la molécula, por ejemplo, de la maltosa, está formada por 2 glucosas. La hidrólisis consiste, luego les voy a, mejor no, ustedes me van a decir, esta es la maltosa, por ejemplo, por acción de una molécula de agua, pero siempre en presencia de un catalizador, el agua va a ejercer un efecto de ruptura de este enlace y en consecuencia se van a formar los 2 constituyentes o componentes del disacárido. Perdón. ¿Cómo se podría definir? Ay, caramba. Chicos, ¿cómo definimos una reacción de hidrólisis? Viendo esto o recordando, viendo esto, ¿cómo definiría una reacción de hidrólisis, chicos? Repito que es una de las reacciones más importantes junto con, o debajito nomás, del óxido reducción. ¿Qué es una reacción de hidrólisis? Siempre que quieran definir algo, váyanse a la etimología. Hidro, agua, lisis, ruptura. Entonces, por ahí va. ¿Cómo sería, chicos? ¿Cómo se define una reacción de hidrólisis? Chicos. Carol, dime. Doctora, va a ser cuando en una reacción química una molécula de agua va a romper un enlace químico en otra molécula. Ya, sí, nada más, seguí, describí lo que estás viendo. Está muy bien, Carol. Uy. Fíjense que la ecuación, muy bien, Carol, tienes 2 puntos más. La reacción nos está diciendo, oh, caramba, ¿qué he hecho? Acá. ¿Qué es una reacción de hidrólisis? Escriban, por favor, que es bien importante esto. Está bien lo que ha dicho su compañera. Una reacción de hidrólisis, permítanme, voy a presentar todo. Si vemos esto, una reacción de hidrólisis, escriban,
es la ruptura de un enlace covalente, puede ser de cualquier molécula, ¿no? Es la ruptura de un enlace covalente por acción del agua, en presencia de catalizadores, eso sí, siempre catalizadores, en presencia de catalizadores que pueden ser combinación de catalizadores químicos y físicos, por ejemplo, medio ácido y calor, catalizadores químicos y físicos, o por acción de catalizadores biológicos, como una enzima. Catalizadores biológicos, dando como producto los elementos constituyentes de la molécula, no elementos, los compuestos constituyentes del dímero o polímero original. Los compuestos constituyentes del dímero o polímero original. Esta reacción de hidrólisis es muy importante en el catabolismo, por ejemplo. La oxidorreducción también en el catabolismo. Bueno, entonces, el agua va a romper este enlace. El enlace covalente es sumamente fuerte. No podría el agua venir y romper. Necesita catalizadores, es decir, la mezcla, por ejemplo, de un ácido con calor. O una enzima que rompa específicamente ciertos enlaces covalentes. Veamos la reacción de hidrólisis de disacáridos. La hidrólisis de la sacarosa también se denomina inversión de la sacarosa. ¿Por qué inversión? En el cuestionario. Imaginemos, por ejemplo, esta estructura. Tenemos la alfa de glucosa y la fructosa. Por acción del agua se va a romper este enlace en presencia de este catalizador y va a dar lugar a sus componentes, glucosa más fructosa. Según Howard, pues lo mismo. ¿Qué hace el catalizador? El catalizador, por ejemplo, ácido, fíjense, el enlace glicosídico tiene pares de electrones sin compartir este oxígeno. Entonces un protón va y se ubica en este par de electrones. Se carga positivamente el oxígeno y entonces este enlace se vuelve lábil y ahí ataca pues el agua, que es nucleófilo, ataca aquí y este enlace acaba de romperse. Y de esa manera se forman los componentes, glucosa y fructosa. Entonces el agua hace un ataque nucleofílico a este carbono. ¿Por qué se llama inversión? Eso está en el cuestionario que les voy a dar después. ¿Cómo vamos a hacer la hidrólisis o inversión de la sacarosa? Todos los materiales más o menos son los mismos que usamos siempre. Entre las sustancias vamos a usar hidróxido de sodio al 10%, solución de hidróxido de sodio al 40%, solución de sulfato de cobre, soluciones porcentuales. Necesitamos reactivo de Selivanov, ácido clorhídrico PA, papel de tornasol. Siempre las soluciones porcentuales en probeta, nunca se olviden. Y muestras vamos a usar jugos comerciales que declaren que tienen sacarosa, ¿no? Estos jugos aquí que aparecen que tienen sacarosa. Procesos previos y conocimientos previos siempre. Tarea. Prepare 50 mililitros de solución de hidróxido de sodio al 40%. Tengan cuidado, 40% es bien concentrado, la reacción es exotérmica. Otra tarea, a partir de la solución al 40%, prepare 20 mililitros de solución de hidróxido de sodio al 10%. Y conocimiento previo, vamos a usar papel de tornasol. ¿Qué es el papel de tornasol? Cultura nada más, tal vez, chicos. El papel de tornasol es un indicador de pH. Bueno, todos ya saben eso. La parte activa de este papel de tornasol es un colorante natural que se obtiene de líquenes. Ese líquen se llama Roselia tinctorium. Bueno, ese extracto obtenido de este líquen es soluble en agua y se coloca pedacitos de papel filtro, generalmente Whatman número 1, que es bien, tiene una porosidad muy baja para que retenga el colorante y se hace secar. Y listo, ese es un papel de tornasol. También existen, ¿no?, las cintas para medir pH. Bueno, con esos recuerditos. ¿Cómo vamos a hacer la hidrólisis de la sacarosa? Vamos a añadir a tubos identificados solución de sacarosa al 2% y las muestras en las que queremos investigar que hay sacarosa. Añadimos ácido clorhídrico PA, 3 mililitros de las muestras.
ácido clorhídrico PA, para que va a actuar como catalizador, ¿no? Como es PA, siempre con propipeta. Llevamos a baño María a ebullición por unos 20 a 30 minutos. Fíjense que es harto tiempo. Dejamos en ebullición 20 a 30 minutos. Una vez que han transcurrido los 20 a 30 minutos, asumimos que ya se ha hidrolizado el enlace covalente. Entonces retiramos los tubos del baño María y hacemos dos pruebas. La prueba 1 y la prueba 2. Prueba 1, ¿en qué consiste? Colocamos en un tubo de ensayo 1 mililitro del hidrolizado, o sea, aquí, estos tubos, ¿no?, que ya se han hidrolizado. De aquí sacamos 1 mililitro a otro tubito. ¿Y qué hacemos? Y lo mismo hacemos con las otras muestras, ¿no? Sacamos 1 mililitro del hidrolizado. Y vamos a neutralizar con papel de tornasol, con hidróxido de sodio, diré, en presencia de papel de tornasol. El papel de tornasol, saben ustedes que en medio ácido es rojo y en medio alcalino se va a tornar a un color azul. Entonces, en ese momento decimos, ya lo hemos neutralizado. ¿Por qué neutralizamos? Porque hemos usado ácido clorhídrico PA. Entonces, y las pruebas que vamos a hacer requieren alcalinizar. Entonces, ya está neutralizado. Prueba 1. ¿Qué hacemos? Ya lo hemos neutralizado. Ahora, ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar que ha ocurrido una hidrólisis, que la sacarosa se ha hidrolizado y ya no hay más sacarosa. Tendría que haber ahora sus componentes, glucosa y fructosa. Una vez realizada la neutralización, pues realizamos la prueba de Tromer, que ya sabemos, añadimos hidróxido de sodio, gotas de sulfato de cobre, calentamos, y si aparece en color, por ejemplo, rojo ladrillo, ¿qué significa? Que ahora hay azúcares reductores. Y con eso verificamos que realmente ha ocurrido hidrólisis. Recordemos, el color rojo ladrillo es óxido cuproso. Es una aplicación de lo que ya hemos aprendido. La prueba 2. Colocar en un tubo de ensayo 1 mililitro de cada tubo que hemos neutralizado. Y ahora vamos a practicar la reacción de Selivanov. ¿Por qué? En el caso particular de la sacarosa, sabemos que está formado por glucosa y fructosa. La fructosa es un azúcar reductor, claro, pero es una cetosa y tendría que darme Selivanov, corroborando nuevamente que ha ocurrido hidrólisis de la sacarosa. Entonces tenemos 1 mililitro de la solución hidrolizada ya neutralizada, añadimos relativo de Selivanov. Esto vamos a ir cambiando en la práctica, chicos. Cada vez estoy disminuyendo los volúmenes para usar lo menos posible. Calentamos a ebullición, recuerdan, Selivanov, y aparecerá ese color rojo vino. ¿Qué quiere decir? Que realmente la sacarosa, y en estas muestras, en la sacarosa obviamente está la fructosa. Si digamos esta muestra X no me da el color, quiere decir que no era sacarosa, ¿no? Entonces que puede haber dado otro compuesto que hubiera interferido ahí. Y otra muestra que resulta, si me da el color rojo vino, sí había tenido realmente sacarosa. Puede ser que en esta prueba de Tromer aquí me haya dado positiva solo porque tenía vitamina C, por ejemplo, ese jugo o esa muestra. Entonces nos ayuda a dilucidar de esa manera. Eso en cuanto a las reacciones de hidrólisis. Segunda parte, polisacáridos. Nuestro tema es prueba de reconocimiento del almidón. ¿Cómo reconocemos la presencia del almidón? Nuestra introducción teórica siempre. Los polisacáridos son hidratos de carbono, están formados por un gran número de moléculas o unidades monoméricas de monosacáridos. Todos están unidos mediante enlaces o glicosídicos. El almidón en particular es un alfa-glucano, recuerdan, están formados por unidades de alfa de glucosa. Todas esas unidades de alfa de glucosa están unidas por enlace alfa 1,4. A su vez hemos visto, recuerdan, que el almidón está formado por dos estructuras, la amilosa, que es lineal pero espiralizada, y la amilopectina, que es ramificada. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para esta parte experimental de la prueba de reconocimiento de almidón? Necesitamos almidón PA, muestras, maicena, harina de trigo, dulce de leche, que puede estar, digamos, adulterado. Necesitamos solución de Lugol,
vamos a usar para esto, cómo se prepara, yodo resublimado y yoduro de potasio. El almidón no reviste mayor peligro y necesitamos agua destilada. El yodo, vamos a usar yodo resublimado. El yodo sublimado pues tiene este color, han debido conocer ustedes ya al hacer yodometría, es de un color negro, son cristales brillantes de color negro y que sí son tóxicos por inhalación y pueden hacer daño al medio ambiente, o sea, hay que usar con mucha precaución. Y el yoduro de potasio que nos sugiere mayor, obviamente tóxico por inhalación y tener cuidado. Estos dos combinados nos forman el reactivo de Lugol, que yo ya lo voy a llevar preparado. Si no, tomaría todita la clase, porque hay que triturar el yodo, hay que calentar levemente y esperar que se forme la solución. ¿Cómo reconocemos almidón? Preparación de la solución de almidón. Entonces, ¿por qué es tanto énfasis en preparar una solución de almidón? Pues porque el almidón es insoluble en agua. Si ustedes han tratado de disolver, por ejemplo, la maicena en agua fría, pues, aunque lo agiten, luego decanta, ¿no? Y por tanto, para reconocerlo, no podemos practicar en una solución que precipite. Siempre debe estar en solución, recuerdan, química analítica. Por tanto, para realizar la prueba de reconocimiento, debemos preparar una solución de almidón que garantice estabilidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mediante un proceso llamado de gelatinización. En el cuestionario está, ¿qué es la gelatinización? ¿Cómo vamos a preparar? Vamos a colocar en un vasito de precipitado unos 30 mililitros de agua destilada. Un vasito de 100 ml, pequeño nomás, colocamos 30 mililitros de agua y lo llevamos a ebullición. Paralelamente, vamos a diluir en otro vasito más o menos unos 0,5 gramos de almidón, para 30 ml, ¿no? 0,5 gramos de almidón en 5 ml de agua más o menos, y luego lo añadimos al agua que está hirviendo. Añadimos al agua de ebullición y agitamos y dejamos servir más o menos 1 minuto. Listo, se va a formar así la solución de almidón estable que en el tiempo no va a decantar, no va a precipitar. Esto se puede hacer con cualquiera de las muestras que estemos estudiando. Entonces, primero preparamos una solución de almidón. Este proceso que estamos haciendo se denomina gelatinización. ¿Cómo reconocemos el almidón? Algo que quiero resaltar, he puesto prueba de reconocimiento, no es una reacción. Y la prueba se denomina prueba del Lugol. El Lugol es un reactivo que garantiza la solubilidad del yodo. Ustedes han de ver en analítica cuando han hecho yodometría. El yodo no se disuelve en agua. Esos cristales negros, si los colocan en agua, así los agiten, hagan lo que sea, no se disuelve. Por la estructura del yodo, pues que es totalmente, no hay polaridad, no hay electronegatividad diferente, ambas son iguales. Entonces no se disuelve en agua. Y entonces el señor Lugol, no me acuerdo su nombre, francés, se le ocurrió mezclar o combinar con yoduro de potasio. Al combinar yodo con yoduro de potasio, se forma un complejo soluble, que sería el triyoduro de potasio. ¿Cuál es la reacción? En el cuestionario. Cuando les digo en el cuestionario, chicos, es que luego en el seminario vamos a dilucidar todo eso. Entonces, se forma un complejo. El Lugol, entonces, mantiene el yodo en solución, pero no yodo molecular, sino triyoduro de potasio. Este reactivo adsorbe, no es absorbe, adsorbe, proceso de adsorción, que quiere decir que ciertas moléculas o iones se pegan a una superficie determinada. Entonces, el reactivo de Lugol, el reactivo de triyoduro de potasio, se adhiere en el interior de la estructura espiralizada de la amilosa. Si recuerdan, la amilosa, hemos dicho, es esta estructura espiralizada, ¿verdad? Que si, digamos, nos veríamos desde este punto de vista, podríamos verlo desde arriba, ¿no? Así. Entonces, ingresando el triyoduro de potasio y poniéndose en contacto con la amilosa, que es parte del almidón, se adhiere en el interior de la amilosa. Y entonces la solución, que era blanquecina, se transforma o da lugar a un color azul intenso. ¿Cómo vamos a hacer esta prueba? Prueba, no es reacción, prueba de Lugol. Colocamos 0,2 mililitros de la solución de almidón que hemos preparado y le añadimos 4 ml de agua, porque si no va a ser muy concentrado.
y le añadimos gotitas, unas 4 gotitas de la solución de Lugol. Vamos a ver que el tubo o el almidón adquiere un color azul intenso. Aparentemente ahí podría acabar todo, pero vamos a hacer una prueba para demostrar la hipótesis, porque esto sería una hipótesis, chicos. Todo lo que hablamos aquí es una hipótesis. Nadie puede ver, repito, ni con microscopio electrónico, no se ven las moléculas, chicos. Lo que sí pueden ver en microscopio son gránulos de almidón que tal vez han visto en farmacognosia, pero ver la molécula no se puede. Entonces, ¿por qué cuando colocamos almidón, le añadimos yodo, por qué se vuelve azul? Es verdad, ahí es la pregunta, el problema. Y ahí surgirá cómo es la estructura del almidón. Hipótesis. Seguro que el componente soluble, yoduro, se debe adherir al interior de la amilosa. Y por eso es que nuestro ojo capta como un color azul. ¿Cómo demostramos eso? Una vez que se ha formado el color azul, vamos a demostrar. Vamos a calentar suavemente el tubo. No calentar demasiado, porque ustedes saben que el yodo es muy volátil, tiene una presión de vapor elevadísima. Si lo calentamos, se evapora. Solamente calentar suavemente. Y vamos a ver que después de calentar suavemente, el color azul va desapareciendo hasta que desaparece totalmente. ¿Esto qué nos está indicando? Puede ser que se haya evaporado, o puede ser que mi hipótesis, o nuestra hipótesis es correcta. Lo enfriaremos, otra vez aparece azul. No se ha evaporado. Entonces, hipótesis comprobada. De esta manera, vemos, se desarrolla y es famosa la prueba de Lugol. La prueba de Lugol se utiliza no solamente en bioquímica, se utiliza en la industria cervecera, en la industria de alimentos, en las materias, se utiliza en parasitología, en microbiología, en muchas áreas. Famosa la prueba de Lugol. Y este es el fundamento. Luego nuestros resultados vamos a colocar en una tabla de doble entrada y esta es la parte de los disacáridos que va a estar en su cuestionario y la prueba de Lugol, solución de almidón y las muestras que testeemos. Y luego siempre basándose en el instructivo que les he dado, chicos. Algo que quiero decirles, una vez que acabemos esto, chicos, no me tienen que ir entregando, antes, ¿hay alguna pregunta? No me van a entregar todavía de este módulo, del tema 3, ¿verdad? Que comienza con carbohidratos. No me tienen que entregar informe todavía. Van a entregarme un solo informe de todo el módulo. Eso vamos a hablar en la práctica. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, eso sería todo. Por favor, la siguiente clase, entonces, nos vemos y hacemos la práctica 4. No olviden, no se vayan, voy a registrar lista. No se olviden que para la siguiente semana tienen que llevar una manzana o pueden llevar unos 3, 4 granitos de uva, una de las dos frutas, un poquito de leche. Si pudieran, leche de soya, pero sin azúcar, sin sabor, leche de soya nomás. ¿Qué más les he dicho? Un poquito de miel, nada más. Si quieren esos refresquitos investigar, yo también voy a llevar otros refresquitos y otras muestras. Entonces, en aula sí, por favor, yo no voy a llevar esa fruta, una manzanita, o unas 4 o 5 uvas y un poquito de leche de vaca y un poquito de leche de soya. Bueno, si no hay preguntas, chicos, permítanme, voy a registrar la lista, no se vayan, si no, no van a salir. Un ratito, no se vayan. Ya, aquí están. Chequen, están todos, ¿no? Ya, voy a poner, permítanme un cachito, hoy día es jueves 8. Este es el grupo 302. Ya, ¿se han fijado? Están ahí. Bueno. Entonces, si no hay preguntas, chicos, quedamos en eso.
Nos vemos la siguiente semana con esas muestras que les he pedido. Tienen que ir con sus guías, por favor. Tienen sus diapositivas. Y leyendo, para no estar recién leyendo ese rato. Solo tenemos 2 periodos, es poquito, chicos. Entonces aprovechemos el tiempo. No hay preguntas, chicos. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chiquitos.